Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de símbolos chinos. Realmente, esta conferencia o esta charla surge como un apoyo o un complemento a las charlas que estamos realizando, al ciclo de charlas que estamos realizando con el Lama Karma Sopa Norbu, maestro Roque Enrique Severino, y que tiene que ver con filosofía oriental. Entonces, vamos a entrar en materia y pienso que cuando uno habla de todo esto de filosofía oriental, no puede descuidar primero el contexto o ubicarnos en un contexto. La cultura china tiene un pensamiento que no es tan racional como el nuestro en Occidente. Eso hace que ellos no les interese tanto la clasificación, la agrupación, el ordenamiento específico. Ellos manejan un tiempo más cíclico que lineal como nosotros. Entonces, eso hace que el acercamiento a estas culturas o estos conocimientos sea para nosotros un poco disperso o se difumine un poquito, porque no estamos acostumbrados a trabajar esto. Entonces, lo que pretendo hacer con esta charla es pasar un poquito la forma de explicación al contexto occidental, esto quiere decir en el tiempo, para contextualizarnos y aterrizar un poco el conocimiento. Entonces voy a compartirles la pantalla. Ok, y así vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de hoy. Bien, entonces, tema, los símbolos o los trigramas chinos. Un segundito, voy a silenciar esto. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de China, pues vamos a ver un periodo de tiempo entre el 4000 o 5000 antes de Cristo hasta el 2018 después de Cristo. Y eso nos da un periodo de civilización, de experiencia, de cultura de casi 6018 años. Si lo comparamos con historias de otras, digamos, de otras ciudades, de otras culturas, de otras civilizaciones, pues realmente vemos que la China tiene historia. Y como tiene historia, tiene cultura. Entonces, lo más sorprendente de este proceso es que aún estando hoy a 2018, escuchamos, y está muy de moda en las ciencias alternativas, la acupuntura, escuchamos del masaje chino, vemos en las tiendas todo lo que implica el Feng Shui, vemos todas las prendas Made in China, vemos las prácticas de Qigong, de Tai Chi, caligrafía. Entonces uno dice, cielos, si esta cultura empezó al año 4000 o 5000 antes de Cristo, ¿cómo es posible que pasen 6018 años y todavía se mantenga ahí? Y lo que parece ser es que como si se estuviera nutriendo en el tiempo, se estuviera adaptando al tiempo, es como un conocimiento vivo. ¿En dónde radica esa magia? ¿En dónde radica esa posibilidad que nos da el pensamiento oriental? Y yo pensaría que esa magia radica precisamente en los orígenes. Cuando nosotros acercamos un poco el calendario, vemos que desde los tiempos prehistóricos, con la invención de la escritura china, hasta más o menos el año 1111, 1200 después de Cristo, ya todo el concepto filosófico y estructural, todo el pensamiento que sustenta todas las expresiones culturales de China se había formado. Entonces, la riqueza que encontramos en este periodo de tiempo es tan impresionante y al mismo tiempo interesante, quizás porque tiene parte de misterio, quizás porque tiene parte artística, quizás porque tiene parte científica, que es una fuente inagotable. Y eso hace que, independientemente de que la China cambie y se adapte a los ritmos contemporáneos, mantenga en su esencialidad ese pensamiento que la ha mantenido a flote durante estos 6018 años.
Si miramos en este mismo fragmento histórico, la escritura de China aparece más o menos hacia el año 2010 antes de Cristo. Y como vamos a ver en esta charla, el conocimiento del que vamos a hablar data del 4000 antes de Cristo. Lo que vamos a tener aquí casi 2000 años en que no hay escritura y todos los conocimientos que están allí están basados en referencias, en unas tradiciones orales que supuestamente se compartían. Entonces todo lo que se hable allí queda un poquito difuminado. Para el pensamiento occidental que queremos todo clasificarlo, en qué año exacto, quién lo hizo, cómo se hizo, pues estas respuestas aquí se salen un poquito de esa estructura, porque aquí encontramos versiones. Entonces hay versiones que, como vemos en las conferencias del maestro Roque, hablan de que Fu Xi, que es el primer emperador de China, ahorita vamos a ver todo esto, él recibe 2 libros y con ellos es que elabora las bases del I Ching. Pero hay otras versiones que nos dicen, no, en esos tiempos no estaba la escritura, solo nació hasta el 2010 antes de Cristo, así que antes se manejaba, eran versiones, digamos, de tradición oral. Entonces, ante esto, las fuentes de información son variadas y todas son igualmente serias. Hay historiadores que referencian de una manera, otros que referencian de otra. Así que lo que nos queda es sencillamente abrir nuestra mente a las posibles versiones, obviamente, siempre y cuando vengan de una fuente confiable, pero vamos a encontrar en ellas es lo esencial, los sucesos que acontecieron y que marcaron la pauta o el rumbo para generar todo este conocimiento a través de estos años que están ilustrados en la gráfica. Entonces, la primera dinastía de la que se tiene, digamos, como pruebas de existencia, data del 2100 antes de Cristo. Esa se llama la dinastía Xia. Allí es donde se presenta o se habla de aquella inundación o aquel periodo de lluvias que vino a inundar toda China y que generó como un hito en su historia. Todo lo que sucede antes, o sea, desde el año 4000 antes de Cristo al año 2100 de Cristo, según esta visión que estoy aportando, pues no tendría un registro científico. Solo se tienen referencias y aproximaciones de la existencia de estos años. Pero entonces, este periodo de tiempo, antes de que esté registrado, o sea, antes de la dinastía Xia, tiene un nombre específico y se conoce como el periodo mítico. Se conoce con el nombre de mítico porque toda la historia de China, desde 2100 hacia atrás, está implícita en mitos, en leyendas, en fábulas, en historias de personajes fantásticos y divinos que vinieron a aportar y a hacer algo. Y también ese periodo mítico tiene también parte de místico, porque hay aspectos misteriosos que son un poco extraños de comprender. Entonces, con la mente abierta, y esa es la invitación para entrar a este conocimiento, con la mente abierta vamos a afianzar algunos conceptos claves que vamos a tener en cuenta para comprender y sacarle mejor provecho a las conferencias del Lama Karma Sopananda. Entonces, resulta que si nos vamos a los tiempos místicos, una referencia que nos da el Zhou-Wen es la primera parte como de la Biblia de la medicina china, que es el canon interno del emperador amarillo. Y en ese libro nos hablan de 3 tipos de hombres que habrían existido en el transcurso de la historia de la humanidad. El tipo de hombre más remoto, se llama los hombres verdaderos, los Shenren. Y estos hombres verdaderos, según la referencia, tenían la posibilidad de ser inmortales, o sea que se sobreponían a las leyes naturales y físicas. Y se entiende que estos hombres dominaban los conceptos del yin-yang, estaban por encima de los movimientos de la naturaleza y por eso podían vivir todos los años que quisieran y su cuerpo se mantenía igual. Le pregunté a mi maestro un ejemplo de Shenren y él me daba como ejemplo a Jesús.
Pues Jesús es una especie de Shenren o de hombre verdadero. Pero digamos que también representa un estadio o un punto hacia donde podemos dirigirnos en nuestra estructura. Después de los Shenren, perdón, de los Chiren, de los Shenren, que son los hombres verdaderos, vienen los Chiren, que es otro tipo de hombres que se mantenían también por encima de las leyes del cielo, pero ya estaban un poco más, digamos, como cercanos a las leyes físicas y naturales. Estos hombres, sin embargo, también tenían, con un poquito de esfuerzo, la posibilidad de sobreponerse a esas leyes y las conocían de manera perfecta y las trataban de seguir y aprovechar. En tercer rango aparecieron entonces estos hombres que tenemos aquí en la gráfica, que son los Shenren. Son unos personajes que pueden vivir más de 120 años. Es decir, cuando ya le ponemos cronología, quiere decir que ya son más aterrizados, ya están bajo la incidencia, las leyes físicas y naturales. Entonces, pero pueden vivir más de 120 años conservando sus cuerpos y su mente completos, y tenían la posibilidad pues de manejar las leyes del yin y el yang, de adaptarse perfectamente a los cambios, y tenían también la posibilidad de una visión muy aguda, tan aguda que podían conocer todo lo que pasaba en los puntos cardinales de la Tierra sin moverse de donde estaban. Tenían desplazamiento, tenían facultades de comprensión. Y es a partir de estos hombres que nacen los últimos hombres, en el último periodo, que son los sabios, ¿sí? Son personas que tratan de seguir las leyes del yin-yang, ya duran menos de 120 años, se la pasan estudiando las leyes de la naturaleza, trabajan ejercicios de meditación, trabajan ejercicios de respiración para mantenerse el tiempo sano o digamos que armónicos el mayor tiempo posible que puedan. Entonces, estos cuatro tipos de hombres están señalados en este libro, y de esos 4 tipos de hombres quiero que nos fijemos en el número 3, en los Shenren, los santos sabios, como los describe el I Ching. Estos seres tenían una conexión especial, y dentro de las referencias que se pintan de ese año, el 4000 a.C., se entiende que hay 3 de ellos que vienen a sentar las bases de la civilización china. En algunos textos se habla de los 3 Augustos de la cultura china. Es una referencia que a mí me parece odiosa porque partimos del conocimiento occidental, de los romanos, del Imperio Romano, que nació a través de 3 Augustos. Entonces dicen, estos serían los 3 Augustos de la cultura china. Pero realmente, para no comparar o hacer estas comparaciones que me parecen odiosas en lo personal, digamos que son 3 personajes, 3 santos sabios que aparecen en el escenario de la Tierra y van a dejar unos beneficios para la humanidad en ese momento. Todas las culturas ancestrales nos hablan de un tipo de ser como estos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, en Colombia, los chibchas nos hablan de un personaje que se llamó Bachué, que también era una especie de sabio iluminado que apareció allí, convivió con ellos y les enseñó las bases fundamentales de vestirse, de alimentarse, el concepto de familia. Entonces, esto mismo va a pasar en China. O sea, China no es ajena a estos procesos de desarrollo evolutivo humano. Entonces, vamos a hablar de estos 3 Shenren, porque los tenemos que tener muy en cuenta para todo el conocimiento que vamos a desarrollar después. El primero de ellos se llama Fu Xi. Es considerado el primero de los emperadores míticos. Fu Xi se entiende también como el creador o el primer personaje que va a aportar a la realización del libro que conocemos como I Ching. Fu Xi se le atribuye, entre otras cosas, el enseñarle al hombre sobre la caza, la pesca, enseñarle al hombre el concepto de familia, porque al parecer, por las referencias que se tienen, en la antigüedad había un matriarcado y los hombres no conocían los papás. Así que a partir de Fu Xi es que se institucionaliza el matrimonio
y entonces el hombre conoce a sus padres, a su papá biológico y a su mamá biológica, y la organización social cambia un poco. Y él da unas bases fundamentales sobre el vestirse, alimentarse, para que el hombre pueda estar en ese medio en el que está inmerso. Es un medio hostil, es un medio de mucha naturaleza, que lleva también al hombre a ser práctico, a ser muy consciente de su entorno, a ser muy observador. El otro personaje se llama Shennon. Shennon es otro de los sabios que van a ser piedra angular de la civilización china. Si me dicen cuándo nacieron o en qué tiempo, es muy difícil saberlo. Algunos lo sitúan en el 3000 antes de Cristo. Pero es que hay un momento en el tiempo en que los miles parece que fueran unidades. Son 1000 años, entre 1000 años pasan muchas cosas. Y aquí uno habla de 3000, 4000 años como si fuera unidad. Entonces, Shennon lo que hizo fue, o se constituyó en el padre de la medicina china y en el padre de la agricultura, porque se entiende que fue el que le enseñó a los hombres a arar los campos, a cuidar la tierra. A él se le atribuye el descubrimiento del té, a él se le atribuye la explicación de las propiedades de las plantas, porque se entendía que él las probaba, sabía si eran venenosas o no, sabía cuáles eran sus propiedades y las enseñaba al hombre. Aquí aparece un primer aporte de los que nos venía hablando el maestro Roque. Es que a Shennon se le atribuye un conocimiento, se llama Lianshan. El Lianshan es el nombre, pues, de un libro, pero es que quiero que entendamos que en ese momento no podemos hablar del libro como lo conocemos ahí, con páginas y escritos. Son conocimientos que se transmiten de generación en generación. Entonces, a Shennon se le vincula con el emperador amarillo y se dice que son hermanos, son como del mismo linaje. Entonces, Shennon habría sido el precursor o quien elaboraría un conjunto de conocimientos que se conocen como Lianshan, que son conocimientos de ese contexto, de ese momento, sobre la tierra y el cielo. Y después vendría este personaje que es un poco más cercano a nuestro conocimiento chino, y es Huang Ti, o el emperador amarillo, que vendría siendo hermano de Shennon, y viene siendo el tercer sabio santo de la etapa mística, del periodo mítico de la civilización china. Este se señala el tiempo, se conoce como el precursor de la línea amarilla. Y es que todos esos conocimientos que elaboró Fuxi, que elaboró Shennon, van a ser tomados y van a ser como secuenciales en la tradición, en su generación, y se establece así como una especie de tradición oral de la misma línea de la familia, la línea del emperador amarillo. Y se conocería después como la línea interna, o el pensamiento interno, o el conocimiento interno del emperador amarillo. A este hombre, que es también una divinidad, pues se le viene a atribuir la unificación de la civilización china. Y se le atribuye un libro también, que es el Huizang. Entonces, el Lianshan y el Huizang vendría siendo conocimientos que entenderíamos como textos o libros, que serían muy antiguos y estarían recopilando, recogiendo todo el conocimiento desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 2010 antes de Cristo, que es cuando nace la escritura, y que nos dan unas explicaciones muy especiales y muy importantes de cómo veían los antiguos o cómo organizaron el movimiento del sol, el movimiento del cielo y de la tierra. Hay que tener en cuenta aquí algo muy importante. Con el devenir del tiempo aparece una dinastía que está, digamos, como regida por un señor que se llama Qi Shi Huang y se autoproclamó emperador amarillo. El tiempo de mandato de este señor fue un mandato tirano, o sea, fue un mandato bastante fuerte, y que si bien permitió la unificación de China en ese momento, en cuanto al idioma, en cuanto a los estados, en cuanto a la forma de estar regidos por un emperador,
este señor, este emperador amarillo, no tiene nada que ver con este emperador amarillo, con Huan Ti, que es el emperador mítico. Primero, no tiene que ver nada por el tiempo, estamos hablando de una cantidad de años entre los dos muy grande. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que aquel personaje se autoproclamó emperador amarillo, pero no es el emperador amarillo. El emperador amarillo mítico, que se considera fundador de la civilización china, es Huan Ti. ¿Estamos? Entonces tenemos, como para recapitular, estos tres personajes: Fuxi, Shen Nong y Huan Ti, que se consideran los fundadores de la civilización china. Ok. Entonces vamos a mirar cómo el Lianshan más los conocimientos del Guizhang más los conocimientos que elaboraría Fuxi, que después vamos a hablar de ellos, van a dar como resultado, en el devenir del tiempo, un libro que se llama el Chouyi. Bueno, que uno le suena todo chino, entonces a veces al comienzo entrar en el conocimiento chino es un poco extraño porque todo le suena a uno como extraño, los nombres. Pero poco a poco uno se va familiarizando, así que no hay que preocuparse. Solo que a la medida en que se va haciendo habitual la exploración, pues ya los nombres van entrando con más facilidad. Entonces, estos tres conocimientos, el Lianshan, el Guizhang y lo que haría Fuxi, vienen a dar como resultado, en el devenir del tiempo, al libro el Chouyi. Pero vamos a mirar qué es eso del Chouyi. ¿Qué es Chouyi? Bueno, primero vamos a mirar qué es Chou. Chou es una dinastía especial en la China. Primero viene la etapa mítica, luego viene la primera dinastía, que es la dinastía Xia, luego viene otra dinastía, que es la dinastía Shang, y luego viene esta famosa dinastía, que es la dinastía Zhou. A mi parecer, y dentro de lo que se tiene como referencia histórica, la dinastía Zhou es una de las más importantes de China. Primero por lo larga, mire la cantidad de años que abarca esta dinastía, desde el 1122 a.C. hasta el 249 a.C. Pero aparte de su tiempo, también destaca porque es allí donde se elaboran los cimientos que darían su sabiduría o su reconocimiento como sabio a Confucio. Y también es la dinastía que marca el surgimiento de los grandes sabios de China. En esta misma dinastía es que aparece, sobre todo al final de la dinastía Zhou, es que aparece Lao Tse y aparece Confucio. Entonces miremos cómo es de protagónica. ¿Qué acontecía en la dinastía Zhou? Bueno, la dinastía Zhou está dividida en dos. En ese periodo de tiempo hubieron dos dinastías Zhou, una oriental y una occidental. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que al comienzo de esta dinastía, habían unos principios que reinaban en cuanto a la apreciación de la familia, los roles sociales, el respeto a los estatus sociales. Y es que si se le da a cada cosa su lugar, pues la sociedad, se entiende, marcha de manera adecuada. Por decir un ejemplo, yo no puedo meterme en política a criticar a un político porque yo no tengo conocimientos de política y entiendo que el político ha hecho unas especializaciones, ha hecho unos trabajos y ha hecho un conocimiento que le lleva a ser político. Entonces, yo desde mi conocimiento no soy nadie para criticar o ir a mirar el conocimiento que él tiene. Bueno, esto en ese momento. Pero lo mismo sucede con los hijos y los padres. Si el papá le dice a uno, no se moje o no salga cuando está haciendo frío o abríguese, pues se entiende que uno como pequeño no es nadie porque el papá tiene toda la experiencia de vida para darle a uno ese consejo. Y uno no es nadie para ir a decirle que por qué o para qué o por qué me dice esto, yo pienso lo otro. Entonces, en la tradición china hay unos valores que se empiezan a cultivarse, el valor de respeto en el conocimiento que tiene cada uno.
Y ese valor de conocimiento le da a la misma sociedad una practicidad. Es que si yo necesito hacer algo y necesito zapateros, necesito panaderos, necesito escritores, pues yo llamo personas que han convivido con eso. Me sirvo de zapateros, me sirvo de panaderos y me sirvo de escritores para sacar adelante el proyecto. Y en ningún momento yo pretendo dármelas de que sé más que el panadero o que el zapatero o que la otra persona. Entonces, esto es fundamental. Y otro aspecto de la dinastía Zhou es que primaban valores que tienen que ver con el respeto a los ancestros. Es decir, nosotros para estar donde estamos, sabemos que tuvimos un pasado y ese pasado está cimentado en nuestros padres y en nuestros abuelos. Entonces nosotros somos parte o somos el resultado de un proceso histórico que no podemos desconocer e independientemente de cómo haya sido, tenemos que respetar, tenemos que valorar. Y entonces el respeto a los ancestros es una característica fundamental de la dinastía Zhou. Mira que todo lo que venimos hablando son principios elementales de convivencia. El principio de respeto, el principio de buscar, de respetar la posición del otro, el principio de respetar las raíces, de valorarlas, de honrarlas. Y esto fue lo que hizo primar a la dinastía Zhou durante toda esta cantidad de tiempo. Desafortunadamente la dinastía Zhou empezó a decaer cuando esos valores se cayeron al piso, cuando a la gente se le olvidó respetar, cuando a la gente se le olvidó que la familia es la base fundamental de la sociedad, cuando a la gente se le olvidó que tiene unas raíces que debe valorar y venerar. Y entonces esto entró en decadencia. Y precisamente lo que viene a hacer Confucio cuando él ve es invitar al hombre de ese momento, a la humanidad de ese momento, a mirar las raíces de la dinastía Zhou, hacer un vuelco a rescatar los valores del respeto, a respetar los ancestros. Eso era lo que proclamaba Confucio en gran medida. Así que en esta dinastía Zhou se recoge el pensamiento y la palabra yi es pensamiento, es conocimiento. Entonces aquí aparece el Zhou Yi, es el conocimiento de los Zhou, pero el conocimiento de los Zhou realmente es el conocimiento de toda la línea amarilla, de lo que hizo Puxi, de lo que hizo Shen Non, de lo que hizo Huang Ti, más los conocimientos que se pegaron luego y que fueron luego a llamarse I Ching. ¿Sí? Entonces, Zhou Yi es el nombre antiguo tradicional del I Ching, del pensamiento de los Zhou. Entonces, Zhou es de la dinastía, el Zhou Yi. ¿Sí? Aquí puse abajo la forma en cómo lo escribimos en español. ¿Sí? Entonces, tenemos eso puntual. Entonces, claro, uno aquí cuando habla de I Ching, me vuelvo un poquito, perdón. Cuando habla de I Ching, uno dice, ah, sí, el I Ching es un libro lleno de lineecitas, de rayitas, y que se utilizan unas monedas para preguntarle al futuro. Perdón. Entonces, sí, está bien ese concepto, pero si nos vamos a meter un poquito a estudiar la filosofía oriental, tenemos que entender qué son esas líneas, qué son esas rayitas y por qué se usan esas monedas y hasta qué punto que alcance esas monedas, qué tan oracular desde nuestro punto de vista occidental son. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos del I Ching, hablamos de un libro sagrado. La palabra Qin en China nos evoca el ideograma, el dibujo, una pieza de bordado. Resulta que en la alta antigüedad, los bordados, especialmente los de seda, eran algo muy, muy costoso. Era conseguir un bordado, era algo muy extraño. O sea, encontrarse con un bordado era algo
algo que tenía que ser un regalo del cielo. Entonces, tener un bordado, acceder a un bordado, o tener en la casa un bordado, era un privilegio. Eso era algo, uno entre millones, porque era un arte especialísimo. Y entonces esa palabra chin, como algo inusual, o algo especial, algo maravilloso, sagrado, fue lo que llegó esa palabra, esa palabra no, ese ideograma de chin, a utilizarse para todas las cosas que son únicas, que tienen un concepto de sacralidad, que son supremamente especiales. Entonces, en la literatura, todos los clásicos de la literatura, que son realmente especiales, únicos dentro de toda la posible cantidad, y que tienen un conocimiento sabio, se consideran o se apellidan, para nuestra estructura gramatical, chin. Por eso cuando escribimos y chin, ese chin es sagrado. Cuando escribimos Tao Te Chin, ese chin es sagrado. Cuando escribimos Juan Ti Nei Chin, ese libro es sagrado. Entonces, el I Ching es un conocimiento sagrado y tiene dos facetas. La faceta que casi no distinguimos es la faceta sapiencial. Creo que lo sapiencial es lo sabio. Es un libro que almacena hasta el momento toda la cultura, la historia y el pensamiento de China. Por eso se dice que es sapiencial. Y los conocimientos que están allí son muy importantes porque describen de una u otra manera el ciclo de la naturaleza. Nos llevan a mirar cómo se desarrolla el movimiento paso a paso y puede aplicarse el movimiento a la misma comportamiento y pensamiento y sentimiento del hombre. Entonces, el I Ching se conoce lo primero como un libro científico y lleno de sabiduría. Y por otro lado, ese libro que es sagrado se toma como un libro oracular. Pero oracular en el concepto occidental que tenemos, cuando hablamos del oráculo, es, ay, ¿será que me voy a morir? ¿Será que este chico o esta chica me va a decir que sí o que no? ¿Será que voy a lograr tal cosa? Entonces, estas preguntas no son el oráculo oriental. Cuando en China o en las civilizaciones orientales hablamos del oráculo, nos hablas de un contexto particular, en una fluctuación o una convergencia, mejor, de tiempo y espacio, en donde hay unas situaciones que tienen que marcarse o tienen que reconocerse y hay una oportunidad para salir victorioso de esa situación o salir armónico de esa situación. Es decir, toda circunstancia presente nos genera una acción, una toma de decisiones. Esa decisión a veces no tenemos como la capacidad de mirarla en su conjunto, pero nos marca un hito en el tiempo, un momento, un paréntesis. Entonces, cuando consultamos el libro como algo oracular, lo que quiere decir es que el libro nos está dando una pauta para entender la situación que estamos viviendo en este momento y dentro del contexto de reloj o del tiempo cíclico, nos va a decir cómo debemos actuar de la mejor manera para salir bien librados de este momento con las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, realmente, cuando nos aproximamos al I Ching desde el punto de vista oracular, es a situarnos en un momento, en el momento en el que estamos y a mirar cómo se está proyectando ese momento. ¿Sí? Fíjate que aquí no está respondiendo ninguna pregunta relacionada con emociones, ¿sí? Con problemas de que estoy triste, de que qué voy a hacer. ¿Sí? Es decir, el libro de I Ching lo que nos plantea es una
una oportunidad para nutrirnos de lo que está pasando y tomar decisiones oportunas o decisiones posibles para lograr a resultados posibles. Entonces, teniendo ya esta comprensión de lo que es el I Ching, tanto en su aspecto sapiencial como en su aspecto oracular, entonces vamos a pasar a qué es eso de, qué tiene que ver esas rayitas, qué son esas rayitas que están armando el I Ching. Entonces, lo primero que te diré es que el pensamiento chino, ya lo dije al comienzo de la charla, es un pensamiento que está un poquito en lo opuesto a la forma de entender el mundo desde el punto de vista occidental. Y eso también lo marcan los contextos históricos. La cuna de la civilización occidental es la griega, ¿cierto? Y los griegos vivían en un espacio pequeño, eran islas. ¿Y qué tenían en el horizonte? Veían el mar y no conocían más. Y el mar los invitaba a irse hacia afuera. Esa mirada de irse hacia afuera es lo que caracteriza al pensamiento occidental. Es mirar afuera. Mientras que el chino tenía como horizonte una extensión de territorio inmensa. Si tú miras en la extensión del territorio chino, es el tercer país más grande del mundo. Es una extensión de tierra que abarca diferentes condiciones geográficas, que abarca diferentes incidencias de la naturaleza, condiciones diferentes. Nosotros aquí en Colombia nos quejamos porque nos cuesta trabajo asimilar 5 regiones que tenemos. Entonces vamos, la costa pacífica, la costa atlántica, los llanos orientales, la montaña, la Amazonía, y asimismo casi que no nos entendemos. Imagínense en China que tienen 56 nacionalidades diferentes, 56 culturas diferentes, 56 acentos diferentes, 56 formas de ver el mundo diferentes, de adaptarse a su entorno de manera diferente. Entonces esto hace que el territorio sea algo demasiado rico en humanidad. Y uno admira cada vez más cómo es posible que estén todos integrados. ¿Cómo es posible que se mantenga o se elabore una cultura a través de toda esa mistura de conocimientos, de comprensiones? Y entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que la razón no es suficiente. La razón no es suficiente para lograr eso. Necesitan de un sentir, del sentir. Entonces, mientras que el occidental se basa en la razón, el oriental se basa en lo intuitivo, en lo práctico. Y entonces su lenguaje es la imagen. Vamos a mirar cómo realmente cuando nosotros vemos una imagen, lo que está siendo expresado en esa imagen es una idea. Y para tener una idea se necesita pues una vivencia. Pues tú elaboras con la relación con tu entorno una idea de cómo es ese entorno y lo plasmas en una imagen. Por tanto, la imagen que tú creas adquiere sentidos de interpretación. Y a veces esos sentidos de interpretación son diferentes en la medida de tu propio conocimiento. Entonces, miremos el lenguaje oriental. El lenguaje oriental no tiene la estructura gramatical del occidental. El lenguaje oriental son dibujos, cosas que representan ideas. Entonces, cuando alguien lo ve, entonces se encuentra con algo. Lo primero es que esa imagen se vuelve un símbolo. Y tú interpretas el símbolo basado en el nivel de conocimiento que sobre ese símbolo tengas o sobre esa imagen tengas. De tal manera que si lo mira una persona con un nivel de conocimiento, la decodificación del mensaje de esa imagen es diferente a una persona que tenga más experiencia sobre ese conocimiento. Por eso es que el maestro Roque nos habla de que la escritura china
tiene casi 3 niveles de significación. Entonces, una persona del común lee el texto, lo que entendemos como texto, lee la frase, lee el conjunto de dibujos y entiende una cosa. Llega al iniciado, lee exactamente lo mismo y sabe o entiende otra cosa. Y llega al maestro y lee lo mismo y tiene un nivel mucho más profundo de comprensión. Entonces, esto quiero que lo tengamos en cuenta, porque cuando vamos a hablar del I Ching, nos vamos a encontrar con este tipo de imágenes, este tipo de símbolos, y este tipo de símbolos tiene una decodificación especial acorde al conocimiento y profundidad que tienes sobre el movimiento de la naturaleza y el movimiento energético que la sustenta. Yo voy a tomar un ejemplo y es esta imagen. Esta imagen está constituida por 6 líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cuentan usualmente de abajo hacia arriba. Esas líneas representan yin o representan yang, que son cualidades de la energía. O sea, la energía es una sola, pero se manifiesta como yin o como yang. Se manifiesta como caliente o se manifiesta como fría. Se manifiesta como alta, se manifiesta como baja. Se manifiesta ascendiendo, se manifiesta descendiendo. Entonces, la misma energía se manifiesta de diferentes formas. Entonces, cuando yo veo este símbolo lleno de líneas partiditas que se entienden como yin y una línea entera que se entiende como yang, y si se lee de abajo hacia arriba, yo lo que voy a decir es que en esta imagen hay una gran cantidad de yin, pero empieza a aparecer el yang, en el primer trazo del yang. Entonces, ¿a qué conocimiento, a qué imagen me lleva este símbolo? A la imagen del retorno. Es aquel punto en donde tú te sientes que todo se consumió, o sea, todo acabó, botaste la toalla, pero aún en ese momento, esa lineecita larga, la lineecita entera que aparece en la cara inferior, en la parte inferior del hexagrama, hexa 6, te dice que hay algo dentro de ti, hay una chispa dentro de ti que te lleva nuevamente hacia arriba, que te empuja a levantarte, que te empuja a pararte del piso. Esa es la imagen del retorno, en donde después de que las cosas finalizan o llegan a su último momento, surge del interior una chispa divina que te lleva hacia arriba. Pero, sea como proyecto, sea como idea, sea como intencionalidad de que no te puedes quedar ahí, de que tienes que levantarte, de que tienes que luchar contigo mismo, esa chispita tiene que cuidarse, porque es muy pequeña, está recién nacida. Entonces no es que, ay, ya quiero salir adelante y me lanzo ya a hacer el proyecto, porque lo más seguro es que mira toda la adversidad que hay, yin, 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 yin. En cambio, lo que yo hago es esas ganas, ese deseo de levantarme, esa esperanza que nació, yo la tengo que nutrir, la tengo que guardar, la tengo que dejar que se desarrolle y vaya creciendo para que en el tiempo y en el espacio que me rodea se den las condiciones de que aflore y me lleve al último peldaño que es el sexto allá arriba, ¿sí? Vaya creciendo. Entonces, fíjate que cuando yo veo rayitas, es lo que está expresando, lo que es la manera en cómo se expresa en el I Ching. Cuando yo veo rayitas, yo estoy viendo, son imágenes del movimiento de la naturaleza que está sustentado en el movimiento energético y que es cíclico. ¿Sí? Entonces, pienso que esto es importante de entenderlo para aproximarnos al conocimiento chino. Y es que el conocimiento chino tiene un trasfondo que está bajo las imágenes. Por tanto, el conocimiento chino no es lógico, sino es analógico. Es decir, una imagen puede representar muchas cosas, pero tiene una esencialidad o tiene un camino de interpretación anclado en tu propia experiencia
y en el conocimiento que tengas sobre. ¿Vale? Bueno, entonces, con estas pautas, ahora sí vamos a entrar un poquito en cuál fue el aporte de este señor Fuxi, que se considera el primero de los 4 grandes aportantes para la elaboración de ese libro que conocemos hoy en día como el I Ching. Fuxi, resulta que hay unas referencias tradicionales que nos hablan de que los hombres especiales que tenían conexión con el cielo se apartaban hacia las altas montañas, perdón, y en las altas montañas, siempre había un monte especial, había un árbol especial a través del cual subían hacia el cielo y luego descendían para traerle a los hombres el conocimiento del cielo, para compartirlo. En China hay unos montes que se llaman los montes Kunlun, los famosos montes Kunlun, que incluso Kunlun es el nombre que lleva un punto de acupuntura. Y el nombre de ese punto de acupuntura tiene que ver con este sentido, y es que hay una conexión especial, con un estado especial también, con una dimensión especial que va a va a nutrir la corporeidad. Entonces, se entiende que los grandes sabios se retiraban al monte Kunlun, donde había una especie de árbol de breva, una higuera, y trepaban por ese árbol, se conectaban al cielo y traían para los hombres los conocimientos. Parece ser que Fuxi era uno de estos Shenren, de estos hombres que están conectados con el cielo y que tenían la posibilidad de traer información divina. Y Fuxi vio una revelación, vio salir de la orilla de un río, que es un río grande a través del cual se construye toda la civilización china, que es el río Amarillo. De salir del río Amarillo una especie de caballo alado, digamos que más aproximado a un unicornio en nuestro pensamiento, que tenía en su lomo una huella, unas marcas. Y esas marcas sobre ese caballito lo hicieron como expresar o entender cómo es la dinámica o cuál es el origen de todas las cosas que existen y cómo se organizan. Y tomando este conocimiento, junto con sus capacidades meditativas o de conexión, vio cómo las diferentes fuerzas de la naturaleza están siempre en armonía y apoyándose unas a otras para mantener todo el entorno en equilibrio, o lo que llamarían los orientales en un Tao. Y él entonces desarrolló la teoría de las 8 direcciones, en donde describe las cualidades energéticas, en donde se funde el espacio y el tiempo, se conjugan espacio y tiempo para desarrollar unas cualidades que van a dar movimiento a la naturaleza, o que dan el movimiento de la naturaleza. Entonces, aquí saqué un extracto de lo que nos dice el I Ching, históricamente hablando, de lo que hizo Fuxi. Lo voy a leer. Cuando en tiempos arcaicos, Fuxi, también se llamaba Pao Xi, gobernaba el mundo, dirigió la mirada hacia arriba y contempló las imágenes del cielo. Dirigió la mirada hacia abajo y contempló los dibujos de los pájaros y los animales y su adaptación a los lugares. En lo inmediato partía de sí mismo, en lo mediato partía de las cosas. Así inventó los 8 signos, a fin de ponerse en contacto con las virtudes de los dioses luminosos y de ordenar las condiciones de todos los seres. Entonces, realmente lo que hizo este ser fue, en un estado de meditativo, desarrollar o describir las cualidades que animan la naturaleza. Aquí en esta gráfica tengo más o menos lo que él vio. Yo me baso en las imágenes netas de lo que él tiene a mano y describe con esos nombres. Entonces, él no dice
Él no dice, decirlo, él describe, por ejemplo, el cielo, la tierra, el fuego, el agua, el lago, la montaña, el trueno y el viento. Pero realmente estos nombres no apuntan a describir el viento como tal, ni apuntan a describir el cielo como tal, ni apuntan a describir la tierra como tal. Lo que apuntan a descubrir es la cualidad, la característica que da esa imagen. Recordemos que estamos hablando de imágenes. Así entonces, el cielo no se describe como, no, la bóveda celeste con las nubes y el sol, como está aquí en el dibujo. No, él ve el cielo y lo describe como la coraza protectora de la tierra, lo que guarda la tierra, lo que da la energía potencial para que la tierra, que es fértil, de todo lo que tiene. Eso es cielo. El opuesto que está abajo es la tierra. La tierra no es el pedacito ahí de polvo. No, la tierra es aquella cualidad capaz de recibir la energía del cielo. Entonces el cielo es generoso porque le da a la tierra la energía potencial y la fecunda. Y la tierra en su belleza lo que hace es dar a luz a todas las manifestaciones que están en nuestro entorno. Entonces, si el cielo es lo creativo, la tierra es lo receptivo. Y así lo entendió él. Y es bajo este escenario de cielo y tierra que aparecen todos los movimientos de la naturaleza. Ya no importa cuáles sean, pero nada se escapa del cielo y de la tierra. Todo lo que acontece está entre el cielo y la tierra. Por eso hay alguna frase oriental también que nos dice, no existe secretos bajo la luz del cielo y bajo la fertilidad de la tierra. No existen secretos, todo se da a conocer, todo acontece allí. No hay una posibilidad de que dentro del mundo del orgánico algo se salga de ahí. Entonces, en ese contexto, aparecen otras cualidades de energía. La sensación que te da estar en un lago, esa sensación es de tranquilidad, es una sensación de calma. Allí como que los problemas se desaparecen. Yo diría que más que alegría, aquí este es el gozo que es realmente la vivencia sabia de la alegría. Cuando tú la felicidad no es que estés muerto de risa todo el tiempo, sino cuando a ti la felicidad te llena los poros y te hace estar en un estado de conciencia, de tranquilidad, de que todo es perfecto, de que estás ahí porque tienes que estar. Eso nos marca la imagen del lago. Por eso se llama la calma del lago. Y viene otra imagen que es complementaria al lago, y es que el lago no sería nada si no hay montaña. Y la montaña nos sugiere quietud. ¿Cuál es la imagen que Fouché quería desarrollar con la montaña? Y es que uno tiene un camino, y uno va por el camino a veces trotando, y a veces como que incluso deja pasar las cosas y va a unas carreras, pero de pronto te encuentras con un obstáculo. O sea, allí hay un stop. Entonces la montaña te sugiere bájele el ritmo, porque viene un camino que no es fácil de recorrer. Te sugiero que te quedes quieto, pero si quieres subir, vas a tener que escalar la montaña. Y escalar la montaña significa que tengas que hacer un ascenso con obstáculos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha energía, pero en la perseverancia tienes que abrirte camino y ese camino es zigzagueante hasta llegar a la punta de la montaña. Pero ¿qué ganas en beneficio? Que todo ese esfuerzo, ese bajo de ritmo, esa lucha por llegar, por mantenerte, pero sobre todo el premio por mantenerte perseverante y constante, te permite vislumbrar lo que desde el piso no habrías podido hacer. Te permite recoger una experiencia desde la cual no la tendrías si no hubieras ascendido la montaña. Entonces, cuando llegas y ves todo ese panorama, no solamente ves el camino que traías, sino que ves la posibilidad de muchos caminos.
se abre el panorama ante ti. Esa es la imagen de la montaña, la quietud. Vienen otras dos imágenes. Primero, el fuego. Pero el fuego no es la típica llama que vemos aquí. Repito, no apuntamos a ver la imagen tal cual, sino lo que significa o lo que promueve esa imagen. Se llama lo adherente porque implica luz, implica luminosidad. Entonces, si tú miras qué es lo que hace que los bichitos, los zancudos, en la noche se metan a tu cuarto, la luz prendida. Porque para ellos la luz es un referente, algo que los atrae, no solamente por el destello mismo de energía que da, sino por la sensación de calor que da. Entonces, cuando hablamos del fuego, hablamos de aquel sentido dentro de ti, aquella fuerza de luz que tienes en tu interior, que atrae, que es capaz de atraer, que es capaz de generar. Cuando los orientales miran el símbolo de lo adherente, del fuego, lo relacionan con la llama de una vela. Si tú miras la llama de una vela, el amarillito es lo que está afuera, pero la llama tiene un interior, un azulito, y la parte que más calienta de la vela es el azul. A pesar de que es lo más guardado dentro de la llama, es lo que más calienta. Por eso, el símbolo del fuego, después lo vamos a ver ya graficado, pero la idea de este fuego es que dentro es fuerte al exterior, llama la atención porque en su interior trae luz o trae iluminación. Y el complemento de este símbolo del fuego es el agua, que se entiende como lo alerta o lo abismal. Pero no es el alerta en el sentido de los occidentales le ponemos. Yo sé que estoy culminando la hora, pero voy a extenderme unos 10 minuticos más para cerrar el tema, por lo menos dejar explicado estas cualidades energéticas que pintó Fuxi, o que describió Fuxi. El agua es, en su naturaleza, misteriosa. Vamos a mirar lo profundo del mar. ¿Cómo se ve el agua en lo profundo? Se ve negra, oscura. Es una profundidad tal que nos queda difícil de reconocer, nos queda difícil de percibir. Pues cuando algo es muy profundo, muy oscuro a nuestra vista, no es que sea negativo, sino que oscuro a nuestra vista, es misterioso, se entiende que es abismal, porque transitarlo implica un sentido de atención. ¿Ok? Entonces, yo voy a meterme en el abismo, y yo en el abismo, como desconozco qué hay ahí, tengo que ir atento y sobre todo supremamente adaptativo a las circunstancias que se presenten. Ojo, porque cuando yo hablo en chino de alerta, no estoy hablando de estar prevenido, tener los guantes puestos a ver a quién le pego, se aparece. No, no se trata de eso. Se trata de ser adaptativo y atento. No es más, adaptativo y atento. Y vienen las dos últimas cualidades energéticas, que es lo suscitativo, que está relacionado con el trueno. Lo suscitativo nos habla del comienzo del movimiento, el origen de algo que va a acontecer. Cuando tú estás dormido y suena un trueno en época de lluvia, ¿qué pasa contigo? Enseguida te sacudes, te despiertas, o sea, te asustas. El trueno es aquel llamado, ¿sí?, al movimiento, es el despertar, la sacudida. ¡Bum! Despiértese, ¿eh?, que te hace entrar en movimiento, ¿correcto? Y está representado por el trueno. Pero no sería nada del trueno si no está su complemento, que es el viento. Y el viento se entiende como lo penetrante. O sea, lo que hace que ese movimiento, ese pum, llegue a tus oídos, es el viento. El viento es lo que moviliza la fuerza del trueno. El viento se entiende como lo penetrante. Entonces, cuando hablamos de viento, no hablamos de la brisa.
No, hablamos de lo que conlleva o de lo que significa el viento en sí. Y el viento, aparte de ser movimiento, el viento es transformador por excelencia. Y el viento es penetrante, es algo que ingresa, que se mete dentro de ti. Entonces, estas 8 cualidades energéticas las describió Fuxi como cualidades del movimiento de la naturaleza. Son estas imágenes, estas cualidades, las que marcan cada uno de los signos cardinales. Tú vas a ver aquí la brújula china y vas a encontrar un poco de extrañeza con relación a nuestra forma de orientarnos. Es la misma, solo que el chino está parado de cabeza. Después te voy a explicar por qué. Pero estas mismas cualidades energéticas son las que van a constituir el origen y el movimiento de la naturaleza. Entonces, ya para terminar, vamos a observar esta gráfica. Perdón. En esta gráfica está expuesto que todo lo que se expresa en nuestro estado de materia, esta materia densa que llamamos tierra o vida sobre la tierra, la vida corporal, todo el mundo orgánico, todas las manifestaciones posibles de él, vienen de un origen, tienen un origen. Y ese origen le llaman el uno, la unidad. ¿Cómo es ese origen? No se puede describir, es misterioso. Los orientales, para no meterse en camisa de 11 varas, siempre a todo lo que desconocen racionalmente o a lo que se sale de la lógica o de la comprensión, le dicen lo misterioso. Es decir, es sencillo. ¿Cómo fue el origen del universo? De la unidad. ¿Cómo es la unidad? Bueno, yo no estuve ahí, pero sé que vengo de la unidad. Eso es un misterio. Entonces, la unidad es lo misterioso. La unidad es el punto uno, es lo primero, el uno. Por eso se llama la unidad, es lo primero. Y lo primero de esa unidad surge el Tai Chi, que es la mamá o la madre, ¿sí? La fuerza mamá, o sea, lo misterioso viene siendo el padre o la fuerza papá, que viene a fecundar la mamá. Entonces, el Tai Chi viene siendo la mamá de el yin y el yang, que son las bolitas que están aquí puestas como dos. El 1 la unidad, el 2 es el yin yang. Y el yin yang nacen como una expresión de la energía de la misma unidad. O sea, todas las cosas que existen tienen yin y tienen yang. O se expresan más como yin, o se expresan más como yang, pero tienen las dos posibilidades de desarrollo. Pero ese yin y ese yang no pueden estar juntos, sino que se unen y se ponen en movimiento. Y entonces nace el 3. El 3 es el símbolo del Tao, del yin y el yang en movimiento, en una armonía en donde se necesitan juntos y están siempre procurando equilibrio y armonía. Entonces, mira aquí que nosotros entendemos este símbolo usualmente como lo bueno y lo malo. No, no es lo bueno ni lo malo. Es el símbolo de la unidad que se pliega en dos. Es el símbolo de la unidad que se expresa en dos y esos dos están en movimiento permanente y hacen posible la generación de todas las cosas que existen. Esa misma gráfica está explicada en este cuadrito a través del 1, mira, el 1 es lo blanco, y lo blanco se expresa en dos, negro o blanco, pero cada dos se expresan en negro, blanco, y cada negro o blanco se expresa en dos, o sea, se va hasta el infinito, se va partiendo. Todo tiene yin y todo tiene yang, y ese yin tiene yin yang, y todo yang tiene yin yang. Entonces, la expresión de esta misma imagen, en términos simbólicos, se desarrolla así. La unidad tiene un yang, que se representa por una línea entera, y tiene un yin, que se representa por una línea partida. Y entonces, entendemos que la unidad genera dos apariencias. Desde el punto de vista simbólico se representan línea entera y línea partida.
Pero como no hay extremos, entonces esas dos líneas van a generar cuatro imágenes, ¿ok? O cuatro signos, perdón, cuatro signos. Entonces, la línea Yang puede ser completamente Yang, pero puede tener un poquito de Yin. Vemos aquí a la derecha. Y la línea Yin puede ser completamente Yin o tener un poquito de Yang. Y esto, en el ejemplo del movimiento de la naturaleza, se mira, por ejemplo, en el día, el desarrollo de un día, en donde el yin puro, que se llama tai yin, las dos rayitas partidas, simbolizan el máximo de yin o el yin maduro, que está a punto de cambiar. Eso se llama el lao, viejo, maduro, a punto de cambiar. Y empieza a aparecer la luz del sol. Y cuando nace la luz del sol, entonces es el pequeño yang. Pero el sol sigue subiendo hasta que madura el yang. Entonces nace el taiyan a mediodía. Y luego el taiyan de mediodía empieza a decrecer y empieza a entrar la tarde. Entonces el yin empieza a crecer y hay un pequeño yin hasta que al final vuelve y retorna. Estamos hablando de la descripción a través de esas imágenes de un ciclo energético que podríamos tomar en el día como un ejemplo de él. También las estaciones. Las dos rayitas yin significan el invierno. Y el invierno se va transmutando a primavera, la primavera en verano, que sería el yang yang, y luego el pequeño yin. Entonces, esas representaciones las hicieron con estas imágenes, ¿correcto? Y estas imágenes, entonces, van a tener o a generar cada una dos posibilidades. Y esas dos posibilidades se van a expresar en los famosos trigramas, que son 8 imágenes que vamos a ver con detalle en nuestra próxima charla, porque ya el tiempo, pues desafortunadamente se nos fue, pero creo que hasta aquí hacemos un barrido y van quedando cositas claras. No sé si hasta el momento haya por ahí alguna duda para cerrar, o me escriben acá por el chat, si hay alguna inquietud o les ha gustado la conferencia. Entonces, esto es como la introducción dentro de un contexto hacia los símbolos chinos. Y les prometo que la próxima conferencia podemos ir explicando un poquito qué significan cada uno de esos trigramas y hasta llegar a la generación de los hexagramas de los que nos habla como es la forma como está expresado el I Ching, ¿vale? Entonces, quiero agradecerles por acompañarme en el día de hoy. Los espero en la próxima charla. Estas charlas, pues hay que aprovecharlas, digamos que no tienen un costo, son exclusivas y especiales para ti si has sido invitado. Así que espero te gusten y que te den sobre todo base o cimientos para aprovechar mejor las charlas del Lama Karmasopa Norbu, porque estas charlas son muy profundas y cuando uno tiene un poquito de base, pues las aprovecha al máximo, ¿cierto? Entonces mi idea es dar un poquito más de fundamento, más aterrizado desde el punto de vista histórico, cronológico y, digamos, intelectual, para que podamos sacarle provecho en las conferencias al sentido espiritual que les da el maestro Roque, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos. Nos vemos entonces en la próxima. Les pasaré la fecha. Para mí es mi primera conferencia online que estoy realizando y pues me siento muy contento de que me hayan acompañado en ella, ¿vale?